Bien, hermano, ponte cómodo, toma tu Biblia, lápiz y dile a los que están a tu alrededor que no te desconcentre. Este domingo quiero compartir contigo lo que he titulado Tengamos el mismo sentir. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. Esa sección, en esa vamos a trabajar en esta palabra. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, así debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero leérsela en otra versión, por si a veces el lenguaje nos complica un poco. Y esta versión dice así: tened en vuestro interior la misma actitud mental que hubo en Jesucristo, porque Él era por naturaleza en la misma forma de Dios como algo a lo que tenía que aferrarse, sino que se vació de sí mismo y asumió la forma de un esclavo, haciéndose en todo como los hombres. Y cuando vino con una apariencia humana que todos podían reconocer, se hizo obediente aún hasta el punto de aceptar la muerte, y nada menos que la muerte de cruz. Y por esa razón Dios le exaltó y le concedió el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos y de la tierra y de los debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, queremos que esta palabra venga a nuestro corazón, Señor, y nos transforme. Y transforme nuestra actitud y transforme también nuestra forma en la que podemos servirte, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Introduzcámonos en esta preciosa carta a los filipenses. En su segundo viaje misionero, Pablo llega a Filipo, una ciudad estratégica, geográfica y económicamente. Su nombre se debe al padre de Carlomagno, que se llamaba Filipo, por lo que era una ciudad importante. Hechos capítulo 16 nos da luz en relación a las personas de aquella ciudad y por ende también a las personas que componían la iglesia de Filipo, de Filipo, bien digo. Está, por ejemplo, el episodio de Lidia, la vendedora de púrpura, ¿no? Una mujer asiática. También está el episodio de la mujer adivina. Ella era una mujer griega. Y está el episodio del carcelero romano. Aquí podemos ver que era una ciudad cosmopolita, pero también podemos ver la composición social, el tejido social que se distribuía ahí en esta parte del mundo. Lidia representaba la alta industria por su actividad, porque vendía una de las sustancias más caras que se conocían en aquel entonces. Podríamos decir que Lidia era de la clase alta, ¿no? La mujer enajenada no se consideraba ni siquiera como persona. Por lo tanto, esa mujer representa a los marginados, a los desplazados, a los que no tienen oportunidad en nuestra sociedad también. Y el carcelero romano, que era de la clase media. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en el servicio público eran de la clase media. El apóstol sale de Filipo por una persecución a la que fue sujeta no solo
la ciudad, sino también la iglesia. No solo el apóstol entró en esta persecución. Esta carta Pablo la escribe desde la cárcel, lo más probable en Roma, ya en sus últimos tiempos. Esta carta es una carta de agradecimiento porque la iglesia le sostuvo y aún preso le sostenía económicamente. Y quizás la única problemática que se observa es que se generó un conflicto con el hermano Epafrodito, a quien le habían encomendado que llevara un regalo al apóstol Pablo a Roma y que le acompañara mientras él estaba preso. Pero al parecer, este Epafrodito decidió devolverse, decidió regresar, y eso generó un conflicto que amenazaba la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo defiende a este hermano Epafrodito, muy querido, muy singularmente un muy buen creyente, y dice que les exhorta a que lo reciban y que le tengan a gente como él como en alta estima. En el mismo capítulo 2, verso 29. En esta carta el apóstol no trata un problema que la iglesia está viviendo. Solo exhorta a la unidad por el peligro de la desunión de una iglesia que está trabajando, está creciendo y está sirviendo al Señor. Podríamos llamar perfectamente esta carta la carta de las cosas excelentes, o la carta hacia la iglesia de las cosas excelentes, o a la carta de gozo. Porque la palabra que se repite, tengan gozo, ¿no? Alégrense, regocíjense. Son términos que nosotros encontramos al interior de esta carta. Desarrollemos esta historia, ¿ya? Desarrollemos esta palabra. Veamos la sección anterior, ¿no? Para que nos ayude a llegar a la base donde queremos trabajar en esta palabra, ¿no? Del verso 1 al verso 4. Esa es la sección anterior. Ante el peligro de la desunión, el apóstol les exhorta a 5 consideraciones importantes que nosotros las vamos a tomar como universales. Número 1, la unión con Cristo nos debería estimular a estar unidos los unos con los otros. Y la palabra en el verso 1 dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos entender aquí es que la unión con Cristo no puede estar desasociada a la unión los unos con los otros. Se produce una dicotomía en el testimonio cuando alguien dice tener una buena relación con Dios, pero no la tiene con sus hermanos. Por lo tanto, la unión con Cristo nos debería estimular a esta unión los unos con los otros. Número 2, el compañerismo, la compasión, el amor que tenemos como creyentes en Cristo nos debe mantener unidos. Por eso el mismo verso 1 dice de afecto entrañable. ¿Ya? Por lo tanto, el amor, el afecto que nos tenemos es un concepto vital. ¿Para qué? Para mantenernos en unidad. En que nos permita superar todas nuestras diferencias. ¿Sí? El amor que nos tenemos como creyentes es suficiente para superar nuestras diferencias. Número 3, la comunión con su espíritu nos debe llevar a permanecer en unidad. Por eso dice el mismo verso 1, algún compañerismo en el espíritu. Wow, mire, este verso 1 es muy rico en todo lo que nos puede decir en relación, como digo, a principios universales. La comunión del espíritu nos debe llevar a permanecer en la unidad. La ruptura es un contraespíritu. Y nosotros necesitamos mantenernos en unidad. La unidad tiene que ver, ¿sabe? No con que pensemos lo mismo y no la confundamos con uniformidad. No es lo mismo.
Estamos hablando de esta unidad orgánica que es en Cristo, que es en el amor entre los unos y los otros y que es en el Espíritu. Número 4, compasión. La existencia de la compasión humana debería guardarnos de la desunión. O sea, el verso 1 dice, si hay algún afecto y compasión. Entonces, mire, la compasión y la existencia de esta compasión humana debería guardarnos de la desunión, porque eso nos debe hacer un poco más tolerables frente a las personas que erran y se equivocan. Estar presto nosotros a perdonar, a restaurar la relación, las comunicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente compasiva, porque Dios fue compasivo con nosotros. Los hombres no fueron diseñados como lobos, gruñéndose unos a otros, dijo Aristóteles. La desunión rompe la estructura esencial de la vida. Déjeme para el bronce esta frase. La desunión rompe la estructura esencial de la vida. Fuerte esa declaración, ¿no? Y número 5, y aquí hay una exhortación del corazón del amor del apóstol, de su propio corazón. En el verso 2 dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dice el apóstol. En la NBI dice, unidos en alma y pensamiento, dedicados a un mismo propósito. Entonces, el apóstol aquí le está diciendo, si quieren completar mi alegría, manténganse unidos. No puede haber alegría si existe la posibilidad de la desunión. Entonces, mire, aquí encontramos en este lenguaje y en estas 5 exhortaciones que el apóstol hace, nosotros encontramos una relación muy linda entre el apóstol y la iglesia para hablarles de esta forma tan amorosa. En razón de esa verdad orgánica de la iglesia, el apóstol les da recomendaciones para no lesionar esta unidad y identifica 2 cosas que pudieran traer desunión. Y ojo con esto, porque estoy examinando esta sección a la de antes, como ya he dicho, pero desde la universalidad de la exhortación. Y aquí vemos que el apóstol lo que hace es hacer estas 5 exhortaciones que ya acabo de compartir, pero también él identifica 2 cosas que pudieran traer la desunión. Y él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces él también hace un contraste y dice, lo contrario de eso es la humildad, estimando a los otros como superiores a ti. Y eso tiene que ver con la actitud del corazón. Y la segunda cosa que pudiera traer esta dificultad en la desunión es la siguiente, no siendo egoísta. Consideren al otro. Entonces nos habla de que hay 2 vías en que pudiera venir desunión en una iglesia. Uno, esta superioridad orgullosa de pensar que porque tenemos una teología, porque tenemos un lugar, porque tenemos una trayectoria, porque tenemos un nombre. No, espéreme. No. La humildad, la sencillez de corazón nos va a permitir relacionarnos sin lesionar la unidad. Dentro de la iglesia no puede haber esta distorsión de competencia entre el conocimiento, entre clases sociales, entre quién tiene más o menos. No. La humildad es lo que nos va a guardar de no lesionar la unidad. Y lo segundo es la generosidad. Nada hagas por egoísmo, ni por vanagloria. Considera al otro. Por lo tanto, son 2 exhortaciones que son interesantes. Hasta que
llegamos a la sección donde trabajaremos hoy, del verso 5 al verso 11. En muchos sentidos, hermanos, esta sección es una porción bíblica, una de las más importantes que escribió el apóstol Pablo acerca de Jesús. Está cargada del pensamiento teológico del apóstol sobre Jesús, sobre el Verbo encarnado. Nos presenta una teología notable en relación a la cristología. Entonces, es interesante que la podamos entender y trataremos de profundizarla. Veamos aquí como número 1. No hay mejor ejemplo que Cristo. Es el número 1. Verso 5. Haya pues en. El literal es entre, ¿no? Haya pues entre vosotros esta actitud. En el literal también esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Eso nos dice el verso 5. Entonces, lo que el apóstol está haciendo es exhortarles a que vivan en armonía y dejen sus discordias, que se despojen de sus ambiciones personales y su orgullo y su deseo de sobresalir, y que tengan en su corazón el deseo humilde y sencillo, generoso de servir, que fue la esencia de la vida de Jesús. En otras palabras, lo que les dice, tomen ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma forma de pensar que hubo también en Cristo. Entonces lo que él dice, si hay un referente para que nosotros pudiéramos fijarnos para vivir en humildad, en sencillez, en generosidad y servir al Señor, ese es Cristo. Por eso él dice, mire, haya pues en vosotros la misma forma de pensar que Cristo tuvo. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro norte. Para allá necesitamos transitar en nuestra vida. ¿Sí? Número 2. El verbo se hizo hombre. Verso 6 dice, el cual siendo en forma, son dos palabras clave, de Dios como cosa de que aferrarse. ¿Ya? Esa es la número 2, el verbo se hizo hombre. La doctrina de Cristo nos dice que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona y lo será para siempre. La palabra siendo en forma de Dios se usa en el verbo hypargei en griego. No es la palabra corriente de ser en español, sino que describe una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse, que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Y esta palabra siendo, ¿no? Que haya pues, siendo en forma de Dios, se sostiene en la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Él no cambia, Él no varía, Él es inmutable. Esa es la palabra que usa para decir siendo. Por lo tanto, lo que primero nos dice es que hay una certeza profunda de ¿qué? De que cuando podemos fijar nuestra mirada en Dios, que es nuestro norte, nuestro ejemplo, vamos a tener un norte seguro porque no cambia, es inmutable, siendo en forma de Dios. La segunda palabra es forma. Y es interesante aquí en este sentido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra forma, la misma palabra que se usa en el español para forma, en griego se usan dos palabras que se traducen igual en español, pero significan distinto en griego. Entonces, mire, la palabra morfe se usa de morfología, ¿ya? Y se usa la palabra yema. La palabra morfe se usa en este sentido, en la forma esencial que nunca cambia.
La primera palabra tenía que ver con el ser, siendo en forma, decía, ¿no? Esta tiene que ver en la forma, ¿no? Entonces, la palabra morfe se usa en el sentido que es la forma esencial que nunca cambia. O sea, nunca cambiará de ser y nunca cambiará morfológicamente. En otras palabras, nunca cambiará su esencia. A eso me refiero, ¿no? Que nunca cambia. La palabra yema es la forma esencial que cambia en el tiempo. Es, por ejemplo, este cambio físico, que bien sabemos a partir de la pandemia, ¿no? Que hay algunos cambios que estamos experimentando producto de estar tanto tiempo guardado. Bueno, si tuviéramos que buscar esta palabra en griego sería la palabra yema, que es la forma esencial que cambia en el tiempo, como nuestro cuerpo. ¿Sí? Y la palabra que el apóstol Pablo usa aquí es morfe, por lo que es su ser y en forma Dios no cambia. En ser y en forma Dios no cambia. Por lo tanto, vuelvo a insistir en este concepto. Si tenemos que mirar a Dios como ejemplo, tenemos plena seguridad que Dios no cambia. Es inmutable. ¿Listo? En el verso 6 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí, otra vez, hay dos acepciones que se pueden ver en esta palabra. Número 1, que Jesús no tuvo que arrebatar, no tuvo que usurpar la igualdad con Dios. Podemos tener un ejemplo, ¿sabe dónde? En Génesis 3:5 en Adán. Él lo que hizo es tratar de usurpar la esencia de Dios. Cuando le dice, por ejemplo, en el diálogo con la serpiente, Dios te dijo que si comías pudiera hacerte mal o dañarte. No, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que te va a ocurrir es que tú vas a ser igual que Dios. Estoy parafraseando, pero léalo en Génesis 3:5. Entonces, ¿qué es lo que le entra a Adán? Este sentido de ser igual a Dios. Bueno, para el Señor Jesús esto no ocurre. No hubo usurpación. Jesús no tuvo que arrebatar la igualdad con Dios porque Él es en esencia Dios mismo. Y la segunda acepción aquí es que no se aferró celosamente a la igualdad con Dios. ¿Cómo? Reteniéndola, si no se despojó por amor a la humanidad en forma voluntaria. Entonces, interesante, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Apliquemos aquí. Hagamos nuestra primera aplicación aquí. La exhortación del apóstol Pablo es que la unidad hay que conservarla. Y para eso hay que dejar de ser personalista, individualista y orgulloso. Pensar siempre en el otro, ser generoso. Es un desafío en este tiempo, donde el hedonismo es el que gobierna las sociedades y a veces gobierna también nuestro corazón. Y por eso él dice lo siguiente, no hay mayor ejemplo que Jesús, que teniendo todo, siendo rico, se hizo pobre. ¡Wow! Él lo dice mejor el apóstol Pablo lo dice muy bien en 2 Corintios 8:9, porque dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, a nosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegáremos a ser ricos. Y Él se despojó voluntariamente por amor a la humanidad. Por lo tanto, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Tengan la misma forma de pensar que tuvo Cristo. En un mundo tan individualista necesitamos imitar a Jesús. Ese es nuestro desafío, queridos hermanos. Ser capaces de despojarnos, de vaciarnos de todas estos pecados
que muchas veces nos alcanzan y colonizan nuestro corazón, como son el orgullo, como son la individualidad, como no mirar por el otro, como no ser generosos. Además de ser de alguna manera elementos que pueden traer desunión. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra se despojó, se usa en el griego la palabra kenun, que es vaciarse. El ejercicio para entenderlo sería sacarle a un envase todo el contenido hasta que no quede nada. Ese fue literalmente lo que ocurrió con el Señor Jesús. Esto en teología se llama el estado de humillación. Primero, en el estado de humillación, se usa la palabra kenosis, que tiene que ver con vaciarse, que consiste en haber puesto él a un lado la divina majestad, la majestuosidad del soberano gobernante del universo y haber tomado la naturaleza humana en forma de un siervo. Es tremendo entenderlo de esta forma. ¿Sabe cómo necesitamos reflexionar? ¿Sabe con qué? En lo siguiente, no tiene ninguna comparación, pero nos puede ayudar en esta idea. Vaciarse tiene que ver con despojarse de todo, quedar absolutamente indefenso. Quizás como a algunos les sorprendió la pandemia, que quedaron sin reserva económica, quedaron sin nada, sin nada. En esa condición quedó el Señor Jesús, en un vacío, en un vaciarse, no en un vacío, sino en un vaciarse. Esa palabra kenosis. Después está la palabra humillación. Y la palabra humillación es tepeinosis, y que consiste en haberse sujetado a las demandas y maldiciones de la ley, que durante toda su vida se hizo obediente en acción y sufrimiento hasta el extremo de someterse a una muerte vergonzosa. Entonces, cuando tomamos estos dos términos de vaciarse y humillarse, nosotros vamos a ver que el sacrificio de Jesús no solo es desde el punto de vista físico, sino que aquí vamos a ver toda una historia de humillación. Por eso se llama, como dije en teología, el estado de humillación. Ahora miren, luego él toma la forma de un esclavo. Él tomó forma de un hombre, no como una representación, sino plenamente esencial, que todos podían reconocer. ¿Sabe lo que significa? Que él toma un cuerpo donde está limitado al tiempo y al espacio y a la materia. A eso se refiere esclavo, al hecho de que él quedó preso de la naturaleza que el hombre tiene, obviamente sin pecado, pero una naturaleza donde no le permite como Dios traspasar el tiempo, el espacio y la materia. Por lo tanto, quedó en un estado de esclavitud. No se refiere al pecado, y hay que hacer esa precisión, sino más bien a la forma humana que toma. Esto es uno de los pasajes más ricos en todo el Nuevo Testamento, que nos habla sobre la humillación de Cristo, cómo Él se despoja y toma un cuerpo. El apóstol Juan lo dice muy bien en el capítulo 1, en el verso 14, y dice, y aquel verbo, el del principio, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese hecho es un hecho que nos va a volar de alguna manera nuestro entendimiento de las cosas, para ver cómo Dios
va construyendo, ¿sabe?, la historia de la redención de una forma sobrenatural. Hablar de un ejemplo cuando uno hace un mal negocio que involucra a su patrimonio y llega un minuto y quedó sin nada. Bueno, eso le pasó eso le pasó al Señor Jesús. Quedó absolutamente sin nada. Quedó siendo esclavo, quedó preso de un cuerpo, siendo Dios. Hagamos una aplicación aquí, hermanos míos. Apliquemos aquí. En estos pasajes el apóstol Pablo está tratando de mostrar a la iglesia los caminos que se deben tomar para conservar la armonía y la unidad. Despójense de los intereses personales. Déjeme repetir esta frase. Despójese de los intereses personales. Él pone al Señor Jesús como ejemplo máximo de humildad, de obediencia y de renunciar a sí mismo. No deseaba seguir sus propios caminos, sino los caminos del Padre. Y aquí déjeme detenerme un poco. Porque cuando hablamos, por ejemplo, ya no vivo yo, Cristo en mí, o cuando hablamos de tantos pasajes que nos hablan acerca de morir para poder obtener la vida de Cristo, lo que está diciendo y está hablando es esto. El que no prevalecen tus sueños por sobre los sueños de Dios. Que no prevalece tu vida por sobre la vida de Dios. Que no prevalecen lo que tú quieras hacer por lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces necesitamos darle una vuelta a nuestra forma de hacer esta teología. Necesitamos darle una vuelta a nuestra forma. ¿Sabe por qué? Porque los planes son de Dios, porque los sueños de Dios, porque el reino es de Dios, porque tu vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, no es tu sueño, no es tu plan, no es tu proyecto, no son tus cosas, sino las de Dios. El que Cristo se haya despojado, haya tomado un cuerpo de esclavo, nos habla a nosotros, queridos hermanos, de la forma en la que necesitamos vivir nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, querido hermano, se vive haciendo los sueños de Dios, haciendo el plan de Dios, haciendo el proyecto de Dios. De esa forma necesitamos vivir el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dice, y déjeme decírselo otra vez, él pone al Señor como ejemplo máximo de humildad, de obediencia y de renuncia a sí mismo. ¿No es lo que a ti te conviene? No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No vino a manipular, no vino a adueñarse de la gente, sino a servir. Otro elemento importante, querido hermano, porque hemos visto en predicaciones, hemos visto en pastorales, hemos visto en distintas formas, hermano, la manipulación, el adueñarse de la gente. No, pare por favor. Pare, nosotros pastores y la iglesia en general no somos dueños de los demás. No somos dueños del pensamiento de la gente. Nosotros lo que hacemos es enseñar, es equipar, es exhortar. ¿Sabe por qué? Porque lo único que el Señor nos ha llamado es a servir. Sirvamos con amor a nuestra generación. Sirvamos con responsabilidad a nuestra generación. Sirvamos con entendimiento a nuestra generación. Sirvamos despojándonos de nosotros mismos, de vaciándonos con tal que otros conozcan de Jesús. Ese debe ser el ejemplo de una iglesia construida en el ejemplo vívido de Jesús. Si esas son las características de Jesús, también deben ser las señales características de los cristianos. Déjeme decírselo otra vez. Si la sencillez, si la generosidad, si el despojo, si el servicio no propio, sino el del Padre, son características de Jesús, déjeme decirle derechamente, si esas características de Jesús también deben ser las señales características de un creyente. Número 3, el nuevo nombre. El nuevo nombre. Número 3.
Una de las ideas características de la Biblia es que se da un nuevo nombre para señalar una etapa nueva en la vida de una persona. Ejemplo, Abraham fue cambiado su nombre por Abraham. Jacob fue cambiado su nombre por Israel. Y así algunos otros. Aquí el nuevo nombre que el apóstol Pablo está pensando es en Señor. En Señor. Entonces cuando dice que nos es dado un nuevo nombre, el nombre que el apóstol está pensando, como digo, aquí es Señor. Y esa palabra Señor es Kyrios. Y Kyrios tiene una historia. Esta nominación tiene toda una historia revelativa, ¿sabe? Porque primero significaba amo o propietario. Luego fue cambiando el sentido y luego se tomó como... Ay, espérame, que me equivoqué aquí. Y luego se tomó como un título que usaban los emperadores y era solo para los emperadores. Entonces cuando alguien quería llamar al emperador lo llamaba de Kyrios. Luego fue un título que se le daba a los dioses paganos, a los dioses griegos, eran los Kyrios. Luego los judíos del tiempo de Jesús comenzaron a llamar a Jesús como el Kyrios, el Señor, el dueño del universo, el Rey de Reyes. Ahora, su nombre es dado por sobre todos, no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres. Déjeme decirlo otra vez. Ahora, su nombre, este nombre de Kyrios, es el único nombre. Y por eso el apóstol dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino es en el Kyrios. Es importante señalar aquí, la escritura no nos da un impulso a buscar. Y eso es para nosotros, hermanos. Porque cuando hablamos de el Kyrios, del Señor, de que Él se dio un nombre, ¿no? Y sobre ese nombre, dice esta sección, se debe doblar toda rodilla. No te está diciendo que tú también vayas en busca de un nombre. No, hermanos, no dice eso. La escritura no nos da un impulso a buscar un nombre. ¿Sabe por qué? Si es porque yo vivo en humildad delante de Dios y lo que busco es glorificar el nombre de Cristo. Por lo tanto, todo lo que necesitamos hacer tiene que ver con cómo glorificamos a Cristo. No el nombre que debe ser glorificado en nosotros. No tenemos que buscar la fama, no tenemos que buscar el reconocimiento, no tenemos que buscar fabricarnos un nombre, no tenemos que buscar ser reconocidos. No. El único nombre que debe ser reconocido es el nombre de Cristo. Él es el exaltado. Él será exaltado. Él es el exaltado. Ese es el nombre que heredó la iglesia. Y nosotros necesitamos, ¿sabe cuándo seremos exaltados nosotros? El día de nuestra redención, cuando seamos transformados en nuestros cuerpos incorruptibles. Ahí está. Por lo tanto, escúcheme, para cerrar aquí. El apóstol Pablo cierra esta sección diciéndonos que debemos vivir bajo el nombre de Kyrios, que es el nombre donde se doblará toda rodilla. Concluyamos, hermanos míos. Hagamos una conclusión en esta sección en la que hemos ido viendo. Número 1, no hay mejor ejemplo que Cristo. Él es el ejemplo de vida. Para eso necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Cristo sea formado en nosotros. Por eso que la santificación es una clave. ¿Por qué? Porque es la secuencia, es la progresión de un carácter formado
al de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo lo dice en Efesios, la estatura de un varón perfecto. Por lo tanto, no hay un ejemplo mayor que el de Cristo. Número 2, el Verbo se hizo hombre. ¿Sabe? El estado de humillación para que tú puedas alcanzar salvación es horrible. Es horrible. Porque no solo fue lacerado, escupido, maldecido en la cruz, sino que él tuvo que dejar su gloria solo por amor. Solo por amor. Y lo tercero es que en el nombre, en el nuevo nombre, en el Kyrios de Dios, se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se doblará toda rodilla. Vivimos humillados bajo la poderosa mano de Jehová. ¿Sabe? Este pasaje, el último, se refiere también a cuando el día en que el Señor vuelva y el enemigo quede bajo sus pies. Y en el concepto griego, habían almas en el cielo, habían almas en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, el apóstol Pablo usa este Kyrios, que es un concepto más bien griego, y él dice, en todo lo que ustedes creen, o donde ustedes crean que estén las almas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, él es el Kyrios. Señor, gracias. Porque no podemos quedar de pie, Señor, ante esta tremenda majestad de tu gloria. Señor, primero poder ver, Señor, el ejemplo más potente de cómo vivir nuestra vida cristiana es Cristo el Señor. Ejemplo de unidad, ejemplo de humildad, de despojo, de vaciarse, de ser obediente, de sacrificarse, de no poner sus planes sino los del Padre. Aleluya. Señor, y no podemos dejar de conmovernos cuando estamos frente a la cristología que el apóstol Pablo desarrolla aquí en este capítulo 2. El Verbo se hizo carne. El Verbo sufrió un estado de humillación solo por amor. Señor, no podemos quedar incólume. No podemos quedarnos de pie cuando en realidad podemos ver es que a partir de lo que ocurrió con el Señor hasta la cruz y su resurrección, le dio un nuevo nombre, le dio un nuevo estatus, si queremos. El nombre que es por sobre todo nombre. El Kyrios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño del universo y el soberano de nuestras propias vidas. Señor, esto nos debe hablar de lo inmensurable que es tu gloria y nos debe hablar de nuestra fragilidad humana, que frente a algún elemento tenemos la tendencia a desasociarnos, a desunirnos y a fraccionar. Por eso que en el capítulo 3 de Filipenses nos dice, cuidado de los perros y de los mutiladores del cuerpo. Señor, líbranos de producir desunión, de que nuestro carácter, de nuestra falta de humildad,
Señor, lesione el cuerpo. Señor, enséñanos a entender que estamos unidos en la humillación y en la exaltación de Cristo. Señor, gracias. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Que tengan una buena semana y nos veremos en las plataformas en las que estamos trabajando. Un abrazo. Dios les bendiga.